pasó hoy en Nueva Jersey nadie lo esperaba. Hace apenas unas horas, en las tribunas de Kansas City, miles de hinchas ecuatorianos gritaban «Afuera Becasese» y pedían la cabeza del entrenador. Y ahora, ese mismo técnico saltó una baranda para abrazar a su familia llorando de alegría después de meter a Ecuador en los 16avos de final del Mundial. Vamos a contarte todo lo que pasó, lo que se dijo antes y lo que la prensa de medio mundo tuvo que tragarse después. Pero antes, ayúdame a seguir trayéndote contenido a diario, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al tema. Ecuador necesitaba ganarle a Alemania sí o sí. No le servía el empate, no le servía nada que no fuera la victoria. Y enfrente tenía a los tetracampeones del mundo, ya clasificados, con Manuel Neuer en el arco y jugadores como Kimmich, Havertz y Rüdiger. Todo estaba en contra. Y sin embargo, ahí estuvo la tri. Alemania se puso adelante rapidísimo, con un gol de Leroy Sané a los 2 minutos. Y en Quito, en Guayaquil, en toda Nueva Jersey, se temía lo peor. Pero apenas 7 minutos después, Nilson Angulo apareció con un zurdazo cruzado que dejó a Neuer parado y empató el partido. Ecuador no se achicó. Siguió yendo para adelante. Y a falta de 13 minutos para el final, llegó el momento que va a quedar en la historia del fútbol ecuatoriano. Un córner, un cabezazo de Kevin Rodríguez en el primer palo, y ahí apareció Gonzalo Plata para empujarla y dar vuelta al partido. 2-1. Ecuador, por primera vez en su historia, le ganaba a Alemania en un mundial. Y la imagen que va a quedar para siempre es la de Sebastián Becasese, el mismo técnico que estaba cuestionado, que había dicho que si no clasificaba, se iba. Salió corriendo como loco, se trepó a la platea, saltó la baranda y se fundió en un abrazo con su esposa y sus hijas. Pura emoción. Pura revancha contra todos los que ya lo habían enterrado. Porque hay que decirlo, a este hombre lo habían fusilado. Apenas terminó el empate sin goles contra Curazao, hace pocos días, el ambiente alrededor de Becasese se puso insostenible. Las tribunas de Kansas City cantaron «Afuera Becasese» y «Ciclo cumplido». Pero la crítica más dura no vino de un hincha anónimo, vino de un exjugador de la propia selección. Jefferson Montero, mundialista en Brasil 2014, salió con un mensaje durísimo en redes. Dijo que el técnico debía dejar de vender humo y renunciar, que le había hecho daño al fútbol ecuatoriano y que había que darle la posibilidad a otros entrenadores como Alex Aguinaga o Antonio Valencia. Y los medios ecuatorianos no se quedaron atrás. Uno habló de un equipo con un pie afuera del mundial. Otro escribió que la tricolor decepciona y que ahora necesitaba una hazaña. Otro definió el empate como una noche desgraciada. Y otro directamente dijo que el equipo estaba al borde del fracaso y en la cuerda floja. La sensación generalizada era que esto se terminaba ahí, contra Alemania, sin gloria y sin segunda oportunidad. ¿Y qué hizo Becasese con toda esa presión encima? Salió a la cancha contra los tetracampeones del mundo, le ganó el partido más difícil del grupo y clasificó a Ecuador a la siguiente ronda. Después del partido, visiblemente emocionado, tuvo una frase que les devolvió, con clase, todo lo que le habían tirado encima. Pidió que dejaran disfrutar al pueblo ecuatoriano, que la alegría era para la gente y que las críticas, por favor, las dejaran de lado por un momento. 15 días de funeral anticipado, y el funeral terminó siendo de los que dudaron. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador, hijo de puta! ¡Ecuador, cara! Ahora bien, esto no se quedó adentro de Ecuador, porque cuando un equipo le gana a Alemania en un mundial, eso se siente en todos lados. Y ahí es donde entra el segundo capítulo de esta historia. La prensa extranjera, la misma que en otros mundiales miró por arriba del hombro a las selecciones sudamericanas más chicas, esta vez no tuvo más opción que rendirse. Mira, 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 Ecuador, ahí, ¡Ecuador! ahí. Venga por aquí, Vení, los vení, hombres ecuatorianos. ¡Ole! ¡Qué grande! ¡Qué grande. Partido y qué sensación te deja esta selección ecuatoriana. Parece que por fin hemos visto
Yo lo vuelvo y lo repito, a la segunda clasificada en las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Argentina. No, pues a ver, yo pues ahora bien, porque me decepcionó mucho el equipo en los 2 primeros partidos y estábamos todos con la emoción, ¿no? Diciendo, bueno, lo conseguirá Ecuador, y cuando de repente llegan el minuto 2 el gol de Sané, la verdad que se nos vino un poco el Mundial encima porque era todo en contra, tenías que volver a remar otra vez y remontar a una selección como es la alemana creo que no es fácil, por lo cual justicia 100% futbolística el partido que ha hecho, muy completo además, tanto atrás como adelante, aprovechando muy bien las ventajas que tiene Ecuador, los espacios que te daba Alemania, y vamos, espectacular, así que enhorabuena a todos los ecuatorianos. Medios españoles destacaron lo que significaba este resultado, que Ecuador se convertía en el primer equipo sudamericano en vencer a Alemania en la fase de grupos de un mundial, rompiendo una racha histórica que los alemanes mantenían intacta. En México, varios análisis remarcaron la épica del cierre, esa remontada en los últimos minutos contra uno de los candidatos al título, y pusieron el foco en el folclore, que se armó en la tribuna con el festejo de Becasese junto a su familia, una imagen que terminó dando la vuelta al mundo. Incluso desde el lado alemán hubo reconocimiento. Nadie en el periodismo internacional pudo discutir que Ecuador hizo un partido valiente, inteligente y que se lo ganó con códigos futboleros, no con la suerte. Y hay un dato que también se viralizó fuerte en estos análisis. El gol de Sané a los 109 segundos del partido fue, según las estadísticas oficiales, el segundo más rápido en la historia de los mundiales para la selección alemana, solamente por detrás de un gol de 1934. O sea, Ecuador no solo le ganó a Alemania, le ganó después de ir perdiendo en una de las aperturas más rápidas que vio un mundial, para que se entienda el tamaño de la hazaña. Lo más llamativo es el contraste con lo que se decía afuera apenas unos días antes. Cuando Ecuador empató sin goles con Curazao, buena parte de la prensa extranjera ni siquiera le dedicaba demasiadas líneas a la tricolor, dándola casi por eliminada de antemano. Y de golpe, con un resultado, esa misma prensa tuvo que cambiar completamente el relato y empezar a hablar de sorpresa, de hazaña y de gesta sudamericana. Otra vez la misma película. Primero el silencio o la burla, después el reconocimiento forzado, cuando la cancha habla más fuerte que cualquier pronóstico. Y ahora, el tercer capítulo, el que más nos gusta contar en este canal, lo que pasó en las transmisiones argentinas durante ese gol de plata. Y este además tenía un condimento especial. El técnico de Ecuador es argentino, santafesino, con pasado en Defensa y Justicia, Racing e Independiente. Así que cuando la pelota entró, en las transmisiones para Argentina se escuchó la explosión total. Ecuador sueña. Minuto 32. Luces prendidas en New Jersey. Llega el córner. La peinaba Rodríguez. ¡Gol! De Plata. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Gol de Plata! Sí, un guiño al partido de Brasil-Ecuador. Ecuador quiere pasar a la próxima ronda. Ecuador 2. Alemania 1. Lo hizo Plata, puro corazón. Lo gana Ecuador. Ecuador 2, Alemania 1. ¡Gol! ecuatoriano. Minuto 77, gol de Ecuador. Gol de Ecuador a Manuel Neuer. Gol de Ecuador a Manuel Neuer. Gol, 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 gol de Gonzalo Plata, que en la vida a veces no hace falta tener plata para ganarle a estos alemanes y imperialistas de mierda. Para que Ecuador confíe, para que Ecuador sueñe, totalmente habilitado porque un jugador alemán estaba parado en la línea del arco. Está habilitado Gonzalo Plata, está habilitado el jugador del Flamengo. Neuer tenía miedo, Neuer se botaba con dudas, Neuer estaba
atemorizado. Y Gonzalo Plata, quien lo estaba agarrado Jonathan Tah, con lo que le queda, mete ese sablazo abajo del arco. Ecuador está ganando. Ecuador está tumbando al gigante alemán. Ecuador está haciendo el partido más importante de su historia. Le está ganando a Alemania. Le está ganando a la selección que ha ganado 4 mundiales. Pero parece que Ecuador quiere más, que tiene mucha hambre. Y Ecuador, y la Tri, con el gol de Gonzalo Plata, le está ganando a Alemania 1, Ecuador 2. Gritos eternos, la voz que se quiebra, el se la dio vuelta, repetido como un mantra, la familia de Becasese en la tribuna como protagonista del festejo. Todo mezclado en una sola emoción que atravesó la pantalla. Y no fue solamente el gol. Minutos después, cuando se vio a Becasese corriendo, saltando la baranda y abrazando a su esposa y a sus hijas, los relatores argentinos directamente se quedaron sin libreto. Ya no estaban relatando un partido de fútbol, estaban relatando una historia de vida, la del técnico cuestionado, insultado, al borde de quedarse sin trabajo, que de golpe se convertía en el héroe de todo un país que no era el suyo. Esa mezcla de fútbol y drama humano de un entrenador jugándose la carrera entera en 90 minutos es justamente el tipo de historia que un relator argentino sabe llevar al éxtasis. Y así fue. Ese gol no solo clasificó a Ecuador, también le dio a la transmisión uno de los festejos más recordados de todo este mundial, de esos que se van a repetir en los resúmenes durante semanas. La novela de siempre, una vez más, el que duda, el que entierra antes de tiempo, y el resultado que termina poniendo todo en su lugar. Becasese lo dijo con todas las letras, que lo dejen disfrutar. Y la verdad, después de lo que pasó, se lo ganó. Si te gustó este análisis, ayúdame dejando un like, un comentario y suscríbete para que sigamos trayéndote toda la info caliente del Mundial. Nos vemos en el próximo video.